Entonces, Dios le dice a Noé que construya un arca de madera, Tú ponte a construir un tebá. un cofre, un sarcófago. Exacto. Sino que pone un hombre ahí, un hombre vivo. Y donde debió haber una tumba para la muerte, pone un hombre vivo y pone su promesa y su bendición. Dios elige una caja de madera también, básicamente, que es la cruz, para poner no a un ídolo, sino a su propia imagen, a su propio hijo. Hola, por aquí Danifer en Story Living Podcast. Este es el podcast que Dani y yo abrimos para contar las historias de la Biblia y la historia de Dios que se sigue escribiendo a través de nuestras historias. El primer episodio fue acerca de Adán y Eva y del primer Adán y el segundo Adán. Y ahora este episodio se va a tratar del arca de Noé. Sí, o como a nosotros nos gusta llamarlo, el arca de Jesús, porque hay tantas referencias a nuestro Señor Jesús en esa arca y en la historia de Noé. Y para comenzar es, bueno, el hecho de que en el tiempo de Noé el mundo estaba sumido en una profunda oscuridad. Había maldad en el corazón de todos los hombres y el pecado reinaba completamente. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, nosotros vimos en el episodio anterior cómo Adán y Eva eligieron comer del árbol del fruto del bien y del mal. Y en eso ellos eligen su propio camino. Ellos eligen determinar lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a ellos mismos. Y entonces, en su familia vemos cómo el pecado entra y reina la maldad. Porque, bueno, en la familia de Adán y Eva, Caín mató a Abel. Uno de sus hijos mató a su otro hijo, mató a su hermano. Y eso es lo primero que vemos luego de que ellos salen del jardín, porque es como si ellos estuvieran cosechando el fruto de esa decisión que ellos sembraron de no dejar que Dios determine lo que es bueno y lo que está mal para ellos mismos. Y así vemos cómo la pequeña bolita de nieve que ellos lanzaron desde la cima de la montaña, ya cuando va llegando al pie de la montaña, es una bola inmensa de pecado, de maldad, de culpa, de dolor, asesinatos, y eso es todo lo que reina para los tiempos de Noé. Y bueno, allí está la primera semejanza con la historia de Jesús, porque en el momento en el que Jesús llega, los imperios del mundo se están peleando unos con otros, los reinos más grandes esclavizan a los reinos más pequeños y todo es un desastre, un caos de maldad, de dolor, de sufrimiento, por causa del pecado, por causa de la decisión que la humanidad tomó de vamos a hacer esto a nuestra manera. Nosotros vamos a determinar lo que está bien y lo que está mal. Qué interesante, porque estás diciendo como que desde que Adán y Eva decidieron comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, del árbol, ahora la humanidad está viviendo y está bearing their own fruits, está teniendo sus frutos de haber comido, haber elegido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora la tierra, la creación, los seres humanos, todos viven tomando sus propias decisiones y es como un free for all, donde lo que yo creo que es bueno, eso hago para mí. Y lo que pienso que es malo, lo elimino, acabo con eso. Vemos el ejemplo de Caín y Abel. Exactamente. Pero excepto que ahora estábamos viendo el reflejo, las consecuencias a lo último que llegaron como la humanidad siguiendo los pasos de su padre Adán. Y ahí es donde entramos a Génesis 6 con Noé. Y bueno, me gusta mucho que comienza desde Génesis 5, con Lamec, el padre de Noé, porque vemos la descendencia de Adán y todo esto. Y vemos que en la descendencia hay uno que se llamaba Lamec. Y Lamec llama a su hijo Noé, que significa descanso. Y él dice, porque tú nos vas a dar descanso de labrar, de nuestro trabajo y de labrar la tierra que el Señor, nuestro Dios, ha maldecido. Entonces, él piensa, Lamec, en su humanidad, pero yo también creo que inspirado por el Espíritu Santo, que Noé, de alguna manera, va a traer libertad a la raza humana. Porque hay que recordar que ellos tienen en la mente la promesa que Dios le hizo a Eva, de que iba a haber un vencedor herido, un siervo sufriente que iba a destruir la cabeza de la serpiente,
pero que la serpiente lo iba a herir en el talón. Y entonces, teniendo eso en su mente, Lamec dice, es como si Lamec dijera, ojalá ese seas tú. Wow. Ojalá ese descanso que Dios prometió venga a través de ti, Noé. Y lo nombra. Y lo nombra Noé. Y entonces, Wow. luego vamos a ver cómo de verdad eso se cumplió en cierta manera. Y obviamente que se cumple en Jesús. Porque cuando el ángel llega a hablarle a María y le dice, él va a ser el Hijo de Dios. Y va a ser llamado su nombre Emmanuel. Porque él va a libertar a su pueblo de sus pecados, dice el ángel. Él va a libertar al pueblo de sus pecados. Entonces, así como en el nacimiento de Noé hubo un matiz de esperanza para un mundo lleno de oscuridad, en el nacimiento de Jesús hay la mayor y más grande esperanza para el mundo que está sumido en la oscuridad. Uh-huh. Y entonces continúa la historia porque Dios ve la maldad de la humanidad y Dios no simplemente ve el pecado y dice, bueno, se queda de brazos cruzados. No, Dios tiene un plan para el pecado y es la destrucción del pecado. El pecado es horrible, es todo lo que no es, lo que Dios no es. Es maldad, es odio, es ira incontrolada, es muerte. Y Dios decide que Él va a destruir por completo al pecado. Y que va a derramar su ira sobre el pecado. Y la ira de Dios sobre el pecado es justa. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que entender. Dios no está irado contra el pecado de una forma injusta. Es como si viéramos un cáncer que se está carcomiendo a un niño pequeño. ¿Qué sentimos nosotros hacia el cáncer? Odio, queremos destruir ese cáncer. Y eso es el pecado en la vida de la humanidad. Así es. Es un cáncer que está destruyendo a los seres humanos. Y entonces Dios quiere salvar a los seres humanos, pero va a destruir al pecado. Y los seres humanos que se identifiquen con el pecado van a ser destruidos también con el pecado. Eso está muy bueno para empezar la historia de Noé. Sí. Porque eso es lo que vemos en la historia de Noé. Eso es lo que vemos. Uh-huh. Dios diciendo, ya estoy harto del pecado. Ya estoy harto de que ustedes sigan eligiendo la maldad que los está destruyendo. Uh-huh. Ya no voy a tolerarlo más. Pero entonces dice, ¿qué dice? Que había uno que encontró favor delante de Dios. Hay traducciones que dicen, Dios se apiadó de Noé. Porque lo que te dice, cuando dice que Dios se apiadó, es porque te quiere explicar que lo que viene en el versículo siguiente no es que Noé fuera justo por sí mismo, sino que Dios tenía misericordia de Noé y por eso lo declaró justo. Y así es. Dios dice que Noé era justo entre todos los que estaban viviendo en la tierra, el único que era justo e intachable. Y entonces nos encontramos con que Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene el favor de Dios, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y Él ha sido eternamente con el Padre, Hijo. Y tiene el amor completo del Padre. Y Dios lo declara justo, perfecto. Entonces, en medio de un mundo donde nadie puede medirse con el estándar de Dios, el estándar de Dios está tan por encima de lo que los humanos podemos alcanzar. Jesús es el estándar de Dios. Jesús es la perfección misma. Jesús muestra la justicia completa de Dios. Él es el único justo. Sí, porque si bien la Biblia dice que Noé era intachable y era el único justo entre sus contemporáneos, antes cuando dice que él encontró favor delante de Dios y que Dios se apiadó de él, es como vemos otra vez esa imagery, esa imagen de cuando Dios quiere que Adán y Eva estén en su presencia y él los viste. Dios entonces hace un arca para que Noé viva y no sea condenado en la justicia, la ira de Dios. Así que es. Va a ser poured out, que él va a dejar su ira pasar porque es la justicia en contra del pecado. Así es. Dios planea el diluvio. Y ese diluvio es la representación de literalmente la ira de Dios inundando todo el mundo para destruir a la humanidad que está llena de pecado
y a todo ser viviente, porque la tierra hasta este punto está maldita. Sí. Dios, y es lo que la MEC establece Lamentaba. o lamentaba y decía, ojalá tú nos des descanso de esta maldición que Dios puso. Entonces, luego del momento en que Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín, lo que vemos es Dios simplemente maldice la tierra. Y la tierra es como si ellos estuvieran viviendo en una tierra maldita. Y así es Sí. como ellos lo ven. Donde todo les iba a costar. Exactamente. Y entonces Dios diseña un plan para salvar a la humanidad. Y en ese plan Noé está en el centro. Porque Dios le dice a Noé, construye un arca. Como tú dijiste. Y es como, cuando Dios le dice eso a Noé, Dios se lo dice porque Noé iba a obedecer a Dios. Wow, sí. Y en la obediencia de Noé, porque Noé hizo todo de acuerdo a lo que Dios le dijo. Sí, la Biblia dice eso 4 veces. Exactamente. Durante la historia dice, y Dios hizo exactamente Noé lo que hizo. Dios dijo. ¿Qué dije? Dios hizo. Noé No. hizo lo que Dios. Exactamente, porque te está enfatizando un punto. Y el punto es que en la obediencia de Noé, el mundo y la humanidad encontró salvación. Sí. ¿Y dónde vemos eso otra vez? Cuando Dios hizo todo lo que Dios hizo. Ajá, cuando Jesús hizo todo lo que Dios decía. Sí. Porque en la obediencia de Cristo, entonces nosotros ahora encontramos salvación también. Porque no hay justo ni aun uno, decía el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. Pero luego dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios aprobados. Así es. ¿Por qué? Porque no somos aprobados por algo que hacemos, sino que somos aprobados por la justicia de Cristo. Por lo que la vida que Él vivió, Él nos las entrega. Y entonces a través de la fe, nosotros recibimos esa vida que Jesús vivió. Y somos declarados, como Noé, por la misericordia, somos declarados justos e intachables delante de Dios. Wow. Entonces, Dios le dice a Noé que construya un arca de madera. Y esta palabra, o sea, arca, en muchas traducciones lo traducen ahora como barco. Pero en verdad no es un barco. Porque un barco tiene velas, tiene un timón. Pero un arca es como una caja de madera. Mejor, es como Dios le dice a Noé que construya una caja inmensa de madera, básicamente. Sí, porque tú decías, un barco tiene un timón, tiene velas, tiene otro tipo de cosas, pero la palabra que se utiliza en la Biblia es, de hecho, ni siquiera es una palabra hebrea, sino que es egipcia, que es tebah, que es como una caja de madera. Pero lo interesante es que esta palabra se utilizaba para cofre de madera o tumba. O sea, esta palabra los egipcios la utilizaban para hablar de un cofre de madera donde usualmente ponían a ídolos o they carved idols. ¿Cómo se dice carve en español? Como que los construían ahí, los hacían. Sí, como que hacían su figura en la madera y tenían a sus ídolos. Esculpían. Y, y también está lo de la tumba, donde todos sabemos ponían a los muertos. Entonces Dios, imagínate ser Noé. Y entonces Dios dice, voy a destruir a la humanidad. A ti, tú ponte a construir un tebah. Un cofre, un sarcófago. Exacto. Es como, es muy loco y es muy fascinante porque el Señor eligió que fuera un arca con muchos propósitos. Tiene tanto significado porque para mí, estudiando, estaba pensando, está el lado del cofre y está el lado de la tumba. Y el cofre donde tenían a los ídolos me recuerda a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva eligen el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos eligen adorar, eligen exaltar, eligen al árbol. Y entonces ellos hacen de ese su Dios, el yo voy a conocer el bien del mal. Luego
seguimos la historia y la humanidad elige el árbol, elige el tronco para crear sus ídolos y hacer sus propias tumbas que nos llevan a nuestra muerte. Y Dios elige un arca para esta vez no ser como los humanos que hacen sus propios ídolos con ojos que no pueden ver y oídos que no pueden escuchar y no van a responder ninguna oración, sino que pone un hombre ahí, un hombre vivo. Y donde debió haber una tumba para la muerte, pone un hombre vivo y pone su promesa y su bendición. Y con eso cumple su plan. And ultimately, vemos a ese hombre que fue clavado en una cruz hecha de madera, que en lugar de ser un ídolo y ser de mentira, ser uno de esos dioses que no responde, que no es real, Dios mismo sí se hizo carne y donde debió haber muerto, resucitó. Y los humanos clavaron la muerte y clavaron la muerte de la muerte. Sí, y es sorprendente que es, bueno, donde los humanos ponían ídolos, que eran ese tebá, en esa caja de madera. Dios elige una caja de madera también, básicamente, que es la cruz, para poner no a un ídolo, sino a su propia imagen, a su propio hijo. Él pone a su hijo allí y esculpe su propia imagen, porque ese es Jesús, la imagen de Dios. Y bueno, Él llevó la muerte de toda la humanidad. Ahí me gusta mucho que hay algunos predicadores que dicen que solo hay 3 problemas en la humanidad: el pecado, el dolor y la muerte. Y muchos otros dicen que solo hay uno, el pecado, que los otros 2 vienen de la raíz de ese uno. Y Cristo es la respuesta a ese problema o a esos problemas de la muerte. Es Cristo el que al ser clavado se lleva a la muerte y conquista a la muerte. Y ese es el arca de Jesús. Es cuando Dios, a través de sus mandamientos, le manda a Cristo a vivir la vida perfecta y luego darla por amor a nosotros. Y entonces Jesús así lo hace. Y ahora en el arca de Cristo todos podemos entrar. Y va a haber preservación de vida, porque lo que en un momento era para muerte, que era el sarcófago, Dios lo usó para dar vida a toda la humanidad. Y asimismo, lo que era para muerte, que era la cruz, Dios lo usó para dar vida a toda la humanidad, para darle descanso a nuestra alma. Y para salvarnos. Y es como Él usa exactamente eso que significaba nuestro fin. ¿Qué significaba nuestra muerte? Para salvarnos y darnos vida eterna. Pero es como dice la Escritura: muerte, he aquí tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, sarcófago, tu justicia, sí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque tragada es la muerte en victoria. Y eso es lo que vemos en Jesús. Él se tragó esos 3 problemas de lo que estabas hablando: la muerte, el pecado y el sufrimiento, y Él lo tomó upon himself, sobre sí mismo. Hey, bueno, we ran out of time. Se nos acabó el tiempo para esta parte, pero nosotros queremos seguir compartiendo la historia de Noé y el arca de Jesús, el arca de Noé, con ustedes, así que vamos a hacer una parte 2. Esta es la primera parte, no sabemos cuántas partes, porque hay mucho que conversar acerca de esta historia, y acompáñennos a la segunda parte de El Arca de Jesús la semana que viene.